Un saludo a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Gustavo Fragos, yo los estaré acompañando en este episodio en el cual hablaremos de los principales hechos que marcaron la historia política, social y económica de Colombia, de nuestro país, a finales del siglo XX. Hay que decir que esta época de la historia de Colombia, la época que va entre la década de 1960 a 1990, es una época marcada por el surgimiento de varios grupos al margen de la ley, de varios grupos urgentes o de varias guerrillas, también marcada por varios intentos para lograr la paz y evidentemente pues por un acontecimiento muy importante que es la Asamblea Constituyente, lo que da como fruto la Constitución del 91. En primer lugar, pues vamos a hablar del surgimiento de dos grupos guerrilleros que son las FARC y el ELN. Ambos grupos hay que decir que nacen en 1964. Las FARC se formó el 27 de mayo. Su origen está en la lucha por la reforma agraria y la redistribución de tierra. Los campesinos, inspirados por la Revolución cubana, enfrentando la violencia política y la falta de tierras, se unieron para formar una guerrilla con ideologías marxistas que pretendía en un primer lugar, pues, eh, llevar a la implementación de una reforma agraria que beneficiara a los campesinos. El ELN, por su parte, se fundó el 4 de julio del mismo año, 1964. Su origen es muy ligado al origen que tuvo las FARC, porque también está ligado a la Revolución cubana y a las influencias del pensamiento del padre Camilo Torres Restrepo, un sacerdote católico que se unió a la guerrilla. El ELN surgió en el contexto de la violencia política y la desigualdad social, y su objetivo inicial era la lucha por la justicia y la reforma agraria. Hay que decir que ambos grupos han tenido un impacto significativo en la historia y en la política de Colombia, y han sido parte de numerosos conflictos y negociaciones de paz a lo largo de los años, que bueno, ya tocaremos algunas de ellas más adelante. Luego surge en esta época, bueno, un poco más adelante, ya el movimiento de el M-19, un movimiento del 19 de marzo, que también surge en Colombia, precisamente como respuesta a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Estas elecciones se enfrentaron al candidato Misael Pastrana Borrero y al general Gustavo Rojas Pinillas, líder de lo que se conocía en su momento como la Alianza Nacional Popular. Este grupo surge porque, bueno, se presenta una sospecha de fraude electoral en favor del candidato Pastrana Borrero, quien finalmente fue declarado como ganador. Esto generó un gran descontento entre los seguidores del general Rojas Pinillas. Así se forma entonces el M-19 como una respuesta a este supuesto fraude, hay que decir supuesto porque nunca se comprobó, y se presenta entonces esta organización como una organización política y militar urbana y nacionalista. Aquí hago el énfasis en urbana porque a diferencia de las dos guerrillas que hemos mencionado anteriormente, que estaban más preocupadas por la redistribución de la tierra y por una reforma agraria, esta es una organización o un grupo más de ciudad. Primera acción pública fue el robo de la espada de Simón Bolívar el 17 de enero de 1974. Este grupo buscaba una democracia verdaderamente participativa, se diferenciaba, como ya he dicho, de las otras guerrillas colombianas por su enfoque urbano y por querer tratar de hacer cumplir la voluntad del pueblo o el deseo popular por medio del azar. Luego del surgimiento de estos grupos, se da en Colombia, por decirlo así, un primer intento de alcanzar la paz, que es lo que se conoce como el proceso de paz de la Uribe, un intento del gobierno colombiano la cabeza del presidente Belisario Betancur de negociar un acuerdo de paz con las FARC. Y entonces vamos a mirar por qué este acuerdo no se logró. Este proceso de paz tuvo sus intentos con el presidente Betancur, eh, pero les fue muy difícil llegar a la paz después de varias conversaciones en el Huila. Fueron las conversaciones, las trasladaron a la Uribe en el departamento del Meta. Pero al final, a pesar de los esfuerzos, el proceso de paz no logró su objetivo a largo plazo.
porque decimos a largo plazo, porque en un principio se lograron ciertos acuerdos, como el cese al fuego bilateral, pero bueno, esos fueron acuerdos que no se respetaron. Luego de todo este proceso viene un hecho que marca mucho la historia de nuestro país y es la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia fue un incidente negro en la historia de nuestro país por parte del grupo Al Margen de la Ley, del grupo armado M-19. Este evento eh, se dio en Bogotá, en la sede principal del Palacio de Justicia, un evento que demora 2 días, que va del 6 al 7 de noviembre del año 1985. Recordemos que el M-19 era una guerrilla urbana y que llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia. Este inició aproximadamente a las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre. 35 guerrilleros ingresaron matando a varios guardias y tomando varios rehenes. El gobierno pues reaccionó inmediatamente bajo el liderazgo del presidente Belisario Betancur, decidió recuperar el edificio mediante un operativo militar, es decir, decidió recuperar el edificio por medio de la fuerza. Por tanto, el ejército rodeó todo el palacio y comenzó un asalto que se extendió hasta el día siguiente. La operación da un sinnúmero de personas muertas, varios civiles, pero también varios guerrilleros y un número de personas desaparecidas, que se estima es un promedio de 11 personas desaparecidas. La toma del Palacio de Justicia dejó una marca muy profunda en la memoria colectiva de los colombianos y generó un gran debate sobre la política y los derechos humanos del país. Luego de este hecho, tiene acto seguido, bueno, acto seguido no, en unos años posteriores, pero en realidad fue bastante breve, un periodo de 4 o 5 años más o menos, se da la disolución del grupo M-19. Esto fue un proceso significativo en la historia de Colombia, marcado por negociaciones de paz y la transformación guerrillera de este grupo en un movimiento político. Realmente el acuerdo de paz con este grupo era el 9 de marzo de 1990. El M-19 firmó un acuerdo con el gobierno colombiano. Este acuerdo incluyó la desmovilización de los combatientes y la entrega de las armas, ¿a cambio de qué? De que se les permitiera participar en la vida política del país. Tras la desmovilización, el grupo insurgente era conocido entonces como un partido político llamado en su momento Alianza Democrática del M-19. La desmovilización del M-19 y la transformación en el partido político antes mencionado marcaron un hito en la política y en los procesos de paz del país, demostrando entonces que sí era posible hablar de paz con los grupos guerrilleros. Luego de todo este proceso, viene en Colombia algo que la marcó muy, digámoslo así, positivamente, la historia, y es precisamente la convocación que se hace para la Asamblea Constituyente y con el fin de redactar, es decir, con el fin de reformar la actual constitución. De este fruto sale la constitución que actualmente tenemos, que es precisamente la constitución de 1991. El proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, un hito importante, como ya he dicho, y que marcó positivamente la historia del país. La convocatoria se da precisamente en el año 1990, cuando el presidente Virgilio Barco firma un decreto para convocar a elecciones para una asamblea constituyente. La Corte Suprema aprobó la convocatoria y se llevaron a cabo las elecciones el 27 de mayo de 1990. En estas elecciones los ciudadanos eligieron a 70 delegados de la asamblea mediante un sistema electoral directo. La asamblea empezó a trabajar y se reunió el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, más o menos en ese periodo. Durante este tiempo, los delegados escogidos por voto popular redactaron la nueva constitución, adoptando su propio reglamento y trabajando bajo condiciones especializadas. La nueva constitución, fue promulgada el 4 de julio de 1991, por eso se conoce como la Constitución del 91. Esta Carta Magna, esta nueva constitución, trajo cambios significativos en el Estado y sus instituciones. La nueva constitución introdujo importantes reformas
reformas como la creación de un sistema judicial independiente, la protección de los derechos humanos y la promoción de la participación ciudadana. También incluyó mecanismos de protección de los derechos humanos y la participación ciudadana. Bueno, luego de la formulación de la nueva constitución o de la redactación que se hace de la nueva constitución, de la redacción, perdón, de la nueva constitución, hay que decir que tienen otros procesos que también marcaron la historia del país. Y entre esos procesos está el proceso de paz, conocido como el proceso de paz de Tlaxcala, que fue una serie de negociaciones que se dieron entre el gobierno del actual presidente César Gaviria y los grupos guerrilleros de las FARC, el ELN y el EPL, que aquí pues empieza a relucir también. Estas conversaciones se iniciaron en Venezuela, luego pasaron a México, y a pesar de los esfuerzos por negociar la paz, estas conversaciones finalmente se interrumpen en octubre de 1992 debido a la falta de un acuerdo mutuo. Las diferencias eran irreconciliables. Colombia ha sido marcado a lo largo de su historia por la guerra, por la violencia, porque esto no termina con estos grupos. Hay que decir que más o menos hacia 1997 surge en Colombia otro grupo conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia o AUC, que fueron formadas el 18 de abril del año antes mencionado. Surgió este grupo, pues, como una reunión de varios grupos regionales de autodefensas que operaban en diferentes sectores del país. El grupo surge bajo la cabeza o el liderazgo del señor Carlos Castancho. Este grupo, ya hay que decir que, bueno, más adelante, en el 2006, llegan a desmovilizarse bajo el gobierno del presidente Uribe, pero este fue un grupo que se dedicaron a la lucha contra insurgentes, es decir, a la lucha contra la guerrilla, pero también estuvieron involucrados en numerosos crímenes, donde se incluyen masacres, secuestros, desplazamientos forzosos e incluso narcotráfico. Finalmente, durante este periodo, hay que resaltar todo lo que tiene que ver con el proceso de paz del Caguán, también conocido como los diálogos de paz que se dieron en esta región. Fue un intento precisamente del gobierno colombiano, cabeza del presidente Andrés Pastrana, por alcanzar la paz con el grupo guerrillero de las FARC. Lo de paz, pues, como todos sabemos, fue un total fracaso. Este proceso sucedió entre los años 1998 y 2002, perdón, y Andrés Pastrana intentó, la mejor de las voluntades, iniciar las conversaciones para llegar a la paz con este grupo guerrillero. Durante estas conversaciones se crea en 1999 lo que se conoce como la zona de distensión, una zona comprendida de aproximadamente 42.000 kilómetros, donde se veía con mucha esperanza porque no había la presión de las fuerzas militares, pero fue aprovechado por la guerrilla. ¿Para qué? Para fortalecerse y para al final desafiar incluso al Estado, por así decirlo. Por eso este proceso de paz fue un total fracaso para la paz y para el país. Fracaso de la paz, podría llamarle algunos, o le llaman algunos, eh, a todo este proceso de paz que llevó a cabo el presidente Andrés Pastrana a través de las diferentes negociaciones y de todos los acuerdos que intentó lograr, pero bueno, definitivamente no se pudo lograr. Y las FARC, como les he dicho anteriormente, utilizaron fue este proceso para qué, para fortalecerse económicamente y militarmente. Estos son como los grandes acontecimientos que marcaron la historia de nuestro país a finales del siglo XX. A grandes rasgos fueron los más importantes, lo que poco a poco van marcando la historia para ir entonces construyendo, para bien o para mal, ir construyendo sociedad, ir construyendo nación y para llegar entonces así a conseguir lo que tenemos en la actualidad. Un gusto haber estado con ustedes en este episodio del podcast. Espero lo disfruten y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.